Amados hermanos, en este día les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero compartir con ustedes la reflexión de la palabra del Señor que se encuentra en 1 Corintios capítulo 2, versículos 14 y 15. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Que Dios bendiga la lectura de la palabra del Señor en nuestros corazones. Hoy día quiero hablar de 3 tipos de personas. Y la palabra del Señor las identifica como una persona, las personas naturales, las personas espirituales y las personas carnales. Muchas veces nosotros las hemos escuchado. Que el Señor nos ayude. En primer lugar, la palabra del Señor nos habla acerca del hombre o de la persona que es natural. Obviamente que la persona que es natural, ¿cierto? No es una persona que sea una persona espiritual. No es una persona que ha sido regenerada por Dios. En cambio, ella es gobernada por los instintos naturales. Esa clase de persona no tiene el Espíritu Santo. Está bajo el dominio de Satanás y es esclava de los deseos de la carne. Pertenece al mundo y simpatiza con él. Y rechaza los caminos rectos del Espíritu Santo y en lugar confía en sus razonamientos y en sus propias emociones humanas. El Señor nos ayude. Cuando leo esta palabra y analizo un poco lo que la palabra del Señor nos dice, me hace mucho sentido lo que hoy día estamos viviendo, cómo la gente se ha puesto en este tipo de personas naturales, que lo único que hacen es complacerse a ellos mismos, lo único que hacen es satisfacer sus propios anhelos y sus propios deseos, dejando a Dios de lado. Hemos visto, sobre todo en la Convención Constitucional, cuando se ha hablado de temas valóricos, cómo muchas de estas personas están ahí, personas naturales que no son regenerados, que no tienen a Dios en su corazón, que ellos luchan y quieren aborto libre, matrimonio igualitario. Ya ellos no piensan y no razonan en virtud de la palabra del Señor, sino que ellos se dejan guiar por sus propios pensamientos, sus propios razonamientos y solamente confían en sus propias emociones humanas. Que Dios tenga misericordia y nos ayude, queridos hermanos. Solamente me estoy refiriendo a la Convención Constitucional en el tema valórico. Hay muchos otros temas que hay que analizar, pero hemos visto que en este tiempo el tema valórico no es parte de la Convención Constitucional y de la nueva Constitución que se está escribiendo, porque en aquel lugar hay muchas personas que son naturales. Que el Señor nos ayude, que Dios tenga misericordia de todos nosotros. También dice la palabra del Señor que están las personas que son espirituales y que esperamos que nosotros seamos realmente hombres y mujeres espirituales que podamos llevar, ¿cierto?, el Evangelio de Cristo y predicarlo a toda criatura, como dice la palabra del Señor. Ahora, ¿cuál es la persona que es espiritual? Es la persona que ha sido regenerada, ¿cierto?, por el Espíritu Santo. Es una persona que conoce a Dios y piensa en Dios. Nosotros, ¿cómo conocemos a Dios o cómo pensamos en Dios? Es a través de la palabra del Señor, porque a través de la Escritura nosotros podemos tener el conocimiento del Señor. También la persona que es espiritual vive en el Espíritu constantemente, teniendo una relación con Cristo, ¿cierto? Y una forma de vivir conforme a la voluntad del Señor. El Señor nos ayude y nos bendiga a todos nosotros. ¿Cómo se llega a ser un hombre o una mujer espiritual? Meramente aceptando por fe la salvación en Jesucristo y también, ¿cierto?, que el Espíritu Santo coloque en nosotros una nueva naturaleza, dejando de lado todas las cosas del mundo
todos los apegos de este mundo y pensando en la vida gloriosa que nos espera un día cuando estemos con Cristo el Señor en el reino de los cielos. Que el Señor nos ayude. Esforcémonos, queridos hermanos y hermanas, por ser hombres y mujeres espirituales. Y la tercera clase de personas está en 1 Corintios capítulo 3. Dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía. Esto no habla de personas carnales. El Señor nos ayude. Ahora, la persona carnal es un creyente en Cristo. Que el Señor nos ayude. Ahora debemos entender de que, hermanos queridos, no todos los que creen serán salvos. Porque dice la palabra del Señor que aún los demonios creen y tiemblan, ¿cierto?, delante de Dios. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. ¿Y cuáles son los hombres carnales? Son personas que creen en Cristo, pero no hacen la voluntad de Dios. Como dice también aquí el versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? El Señor nos ayude. Habiendo celos, contiendas, disensiones, todas estas cosas, hermanos queridos, hablan de hombres carnales y mujeres carnales. Nosotros debemos de colocarnos en el lugar que la palabra del Señor hoy día nos revela. Yo creo que ninguno de nosotros somos personas naturales, porque todos nosotros de alguna forma entendemos y creemos que Jesucristo es nuestro Señor. Y no estamos de acuerdo con los deseos y las cosas del mundo. No nos dejamos guiar por los razonamientos humanos ni por los deseos del mundo, sino que nosotros siempre queremos hacer la voluntad del Señor. Por lo tanto, yo sé que ninguno de nosotros es natural. Damos gloria al Señor por eso. Que el Señor nos ayude. Pero también dice la palabra que hay personas espirituales y de estas deberíamos ser todos nosotros. Personas que buscan a Dios, personas que tienen una nueva naturaleza, que el Señor nos ayude, que dejan que el Espíritu Santo infunde una nueva naturaleza en cada uno de nosotros. Ayúdenos el Señor. Y me daría mucha tristeza saber que entre nosotros hay hermanos carnales o hermanas carnales, donde hay celos, hay contiendas, hay disensiones. Que Dios nos ayude. Usted sabe en qué lugar está. Pero Dios siempre nos habla a tiempo, antes de tiempo y después del tiempo, para que nosotros podamos enmendar nuestra vida y hacer la voluntad del Señor. Que Dios bendiga la lectura y esta reflexión de la palabra del Señor. Oramos. Amado Dios, te damos gracias, porque usted siempre nos habla, siempre tiene un mensaje para nosotros. Señor, líbrenos de ser personas naturales. Líbrenos de ser personas que confiemos en el hombre, que nuestros razonamientos estén solamente en las cosas del mundo y los placeres de este mundo. Líbrenos, Señor, por misericordia. Se lo suplicamos y se lo imploramos, Señor. Que podamos aprender a depender en todo sentido de usted y no de lo que los hombres dicen o hacen. También líbrenos, Señor, de ser hombres y mujeres carnales, hombres que hemos creído en tu palabra, que hemos vivido, Señor amado, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y que creemos, Señor, en usted. Pero muchas veces, Señor, hay apegos, hay deseos, hay envidias, hay contiendas, hay disensiones. Señor, líbrenos de ser personas carnales por misericordia. Ayúdenos, Señor, ayúdenos por misericordia a ser hombres y mujeres espirituales. Hombres que andemos conforme tu voluntad,
Que, Señor amado, escudriñemos tu Escritura, que la apliquemos a nuestra vida, que andemos, Señor, y pensemos en lo que a usted le agrada. Por misericordia se lo pedimos. Señor Jesucristo, que haya una nueva naturaleza en nosotros, impartida por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, bendiga esta palabra en nuestros corazones. Se lo pedimos en la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, yo deseo muchas bendiciones, que en esta semana que comienza sea de mucha bendición y prosperidad en su vida espiritual y material. Bendiciones.